Hasta con putas. Le dieron un hueso a prima de Enrique Alfaro. Y hay luto en Morena. Asesinaron a otro precandidato. Ahora en Chiapas. Bienvenidos al Caporal del 17 de marzo. Comenzamos. Tenemos noticias del diputado Grosero, ¿recuerdas? Yo me puedo gastar el dinero con que yo quiera, hasta con putas, y no tiene por qué estar cuestionando. El dinero se lo gastó con X y con Z. El Comité Directivo Estatal del PAN en Michoacán informó que ya removió al diputado Javier Estrada Cárdenas de la coordinación de los diputados locales. Ya no será el representante de los panistas en el Congreso local y en su lugar ha sido designada María del Refugio Cabrera. El PAN también le pidió tomar cursos de sensibilización y perspectiva de género. Eso sí, lo que no han aclarado es que si todavía el panista Javier Estrada Cárdenas quiere ser alcalde de Lázaro Cárdenas. Un poco de lo que dijo el dirigente estatal del PAN, Óscar Escobar Ledesma, al respecto. He decidido destituirlo del cargo que ostentaba como coordinador del grupo parlamentario del PAN en Michoacán. Además, he instruido para que de forma inmediata se incorpore a los cursos de sensibilización, perspectiva de género, para que no solo se tome como una medida enérgica. Ayer te informé del incendio que se ha registrado en Santiago, Nuevo León, y hoy los candidatos a gobernador ya quieren sacar tajada política de ello. No, acá ya está grueso también, mira. Ya está para todos lados. Por todos lados está. Mira cómo está saliendo aquí, güey, mira. Sí. No, ya. Mira, güey. Ya se brincó, ya. Pinche mal. Seco de a tiro. ¿Cuándo la controla? No. Pelos tan güeyes. Hoy la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores, candidata a gobernador, se trasladó con víveres a la zona, o eso era lo que pretendía, llegar a la zona de donde estaban las personas afectadas por el incendio para entregarle los víveres a ellos, a los habitantes. Sin embargo, la policía no le permitió el acceso a la altura del ejido Puerto Genovevo. No voy a pasar. Aquí me tienes aquí parada. No me voy a pasar hasta que no dejen pasar esos cuatro. No me subo a mi carro hasta que no dejen pasar esos cuatro carros. Déjanos pasar, por favor, te lo pido. No me voy a mover. Aquí me tienes. En redes sociales a la candidata de Morena la llamaron Lady Incendios, tanto por el oportunismo como por la insistencia por querer llegar al lugar. Objetivo que no consiguió, pero no fue la única que quiso, aprovechar las circunstancias para llevar víveres. También lo hizo el candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Larrazabal, quien fue videograbado. Él, de hecho, él mismo se videograbó. Él sí en la zona a donde no le permitieron ingresar a la candidata de Morena. En la Sierra de Santiago, él estuvo acompañado del candidato del PAN a la alcaldía de Santiago, Eduardo García, en esa zona donde se supone que estaba prohibido para los candidatos llegar. Pues aquí estamos en Laguna de Sánchez con las familias que por el incendio que se presentó el día de ayer, en la madrugada, fueron evacuadas aquí a este lugar, a Laguna de Sánchez. Bueno, ¿y qué pasó con Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano? Él también se puso a regalar víveres a las personas afectadas, aunque él ya no intentó subir a la sierra, ya tenía el contexto de lo que estaba sucediendo. No intentó subir, como lo expresó en este tuit, donde aseguró que llevó los víveres al centro de acopio y posteriormente regresó a Monterrey. Pero el priista también hizo lo mismo, lo propio. Adrián de la Garza, ante el balconeo de los demás candidatos, ya mejor ni le movió, pero aseguró que también regaló víveres y los llevó también al centro de acopio. Así que aguas con los oportunistas en estos tiempos electorales.
Te comparto en pantalla. Estás viendo en este momento a Betina Alfaro Ramírez. Sí, se apellida Alfaro, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, porque ambos son primos. Bueno, resulta que en la página de la nómina del Congreso del Estado de Jalisco, Betina Alfaro fue contratada, aparece como contratada en el Congreso, en la Cámara de Diputados local, con el cargo de jefa de departamento de la Coordinación de Comunicación Social, contratada a partir de la primera quincena de febrero de este año, de este 2021, con un sueldo mensual de 39,240 pesos. Es más, te comparto en pantalla justo el reporte oficial de la nómina del Congreso de Jalisco, lo cual abre un nuevo debate. Sus detractores, pues, critican esta contratación y sus defensores dicen, pues, que los familiares no tienen capacidades para obtener algún cargo público por su cuenta. Bueno, hasta este momento el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no se ha pronunciado sobre este tema. Hoy la delincuencia organizada volvió a votar. Hoy nos quitó la oportunidad de votar por un aspirante a un cargo público. Hoy fue asesinado el precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón en Chiapas, Pedro Gutiérrez, asesinado a tiros y posteriormente calcinado a bordo de una camioneta con su familia. Antes de darte los detalles de este acontecimiento, de este que ocurrió hoy en la madrugada, quiero hacer un repaso por la lista de aspirantes a cargos públicos que han sido asesinados en lo que va de este año, como parte o por los cuales ya no podremos votar, porque los delincuentes decidieron que nosotros no votemos por ellos, decidieron quitarnos esa oportunidad, lo cual daña directamente a la democracia. Empiezo. En enero fue asesinado Antonio Acosta Cano, cuya fotografía te comparto en este momento en pantalla. Él era precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas en el municipio de Guanajuato. En febrero fue asesinado Ignacio Sánchez Cordero, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Puerto Morelos en Quintana Roo. También en febrero fue asesinada Carla Enríquez Merlín, a quien ves en pantalla. Ella era precandidata de Morena a diputada local de Cozoleacaque en el estado de Veracruz y fue asesinada con su mamá, a quien también ves en pantalla. También en el mismo mes fue asesinado Gilberto Ortiz, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván en Veracruz. De hecho, ahí lo ves del lado derecho porque del lado izquierdo está abrazado con el actual gobernador Cuitláhuac García. En marzo fue asesinado José Melquiades, precandidato del PRI a la alcaldía de La Perla en el estado de Veracruz. También en marzo fue asesinado Yuri Armando González, precandidato del PRI a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y finalmente fue asesinado también Alfredo Sevilla Cuevas, alcalde con licencia que buscaba la reelección del municipio de Casimiro Castillo en Jalisco. Él buscaba la reelección por Movimiento Ciudadano y recordarás, de él te he platicado ayer, la semana pasada, que inicialmente se informó que muy probablemente murió en un accidente automovilístico. Sin embargo, recibió un impacto de bala antes de caer a un barranco. Estos son los aspirantes a cargos públicos asesinados en lo que va de este año. Ahora bien, ¿qué ocurrió en Chiapas? Al precandidato de Morena. Hoy, miércoles 17 de marzo, alrededor de las 4 de la madrugada, Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, conducía una camioneta. Él iba acompañado de su familia a la altura del crucero de la comunidad de Suyalá, cuando personas armadas le dispararon. Él perdió el control del vehículo y cayó a un barranco a 30 metros de profundidad. En ese lugar, los agresores le prendieron fuego a la camioneta con las personas con las que iba el precandidato a bordo, con su familia a bordo. Había al menos 3 personas en su interior: el precandidato,
su hijo, según lo han identificado medios locales, y una persona más. Estas 3 personas murieron en esta agresión. La esposa del precandidato logró escapar y pudo denunciar los acontecimientos. Te comparto un video tomado por habitantes de la zona al descubrir este vehículo, esta camioneta calcinada. Y no olvides, nos vemos al rato con más información, 10:30, 11 de la noche aproximadamente en este canal. No olvides tampoco reventar el botón de like y suscribirte. Veamos. Yo may permiso kemati tahabi tinggal motor stupid. Motor stupid wala may bake. Acho natin, acho di kalala.